Bueno, creo que con el doctor Meissner habían hablado de lo que fue específicamente la evolución, de lo que a dónde derivó tantos hechos internacionales que derivó en la creación de la Carta de Naciones Unidas, eso que habíamos hablado la clase pasada, esta evolución. Creo que la clase pasada habíamos hablado de los 14 puntos de Wilson, Carta del Atlántico y propósitos y principios de Naciones Unidas. Eh, y bueno, también los hechos históricos que se fueron dando y que derivó en esto. Luego, también post Segunda Guerra Mundial, tenemos la creación del Estado de Israel. Luego tenemos, a ver, esta evolución y conflictos y guerras en ese lugar del mundo y que tenemos hoy en día lo que conocemos con el conflicto palestino-israelí o específicamente en Gaza. Hoy hablábamos, para que ustedes tengan una idea, que es un pasaje bíblico esto lo que voy a decir, eh, No, como también antecedente que muchas personas conocen o usted alguna vez habrán escuchado, la historia de David y Goliat. ¿Alguna vez escucharon esa historia? ¿Quién fue David y quién fue Goliat? A Eran ver, dos hermanos. exacto. No, a ver, ¿se ese acuerdan? Caín ¿Se y Abel. acuerdan? Ah, sí, sí, no, Caín y Abel. Exactamente. Sí, perdón. ¿Los jóvenes David era escucharon alguna vez la historia de David y Goliat? David era el pastor. Eh, Exactamente. ¿Era de qué origen? Era de la tribu de Judá, de la misma que Jesús. Jesús Era judío, desciende de David, era judío. Era judío, sí, era judío. judío. Y Goliat era, con la F comienza la palabra, Filisteo. Fenicio, filisteo. 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 No, Exactamente. sí. Y la historia fue que, ¿quién ganó la pelea? David. David, tirándole con una onda en la cabeza a Goliat, que era un gigante. Eh, a ver, fíjense, esta historia bíblica que comienza ya desde mucho antes de la creación de lo que era esta, creo que el mil y pico de antes de Cristo. Eh, para que se entienda un poco lo que es esta lucha, estas guerras que hay. eh, Hoy en día, obviamente, que hay un uso, un abuso de la fuerza indiscriminado con un solo objetivo, que hasta lo declaran en público. Pero bueno, eh, el tema hay que ver si llega a haber un acuerdo o algo por el estilo, porque, y a eso, a ver por qué hago esta introducción al tema de analizar la Carta de Naciones Unidas. Acuérdense, si llegaron a anotar los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, cómo estaba bien descrito determinados principios, ¿sí? Que los estados debían cumplir, ¿sí? No sé si, a ver, no, voy a compartir, a ver si compartir, para recordar. ¿Se ve ahí o no? Sí, Sí, profe. fíjense el punto. Bueno, primero, como gran propósito de Naciones Unidas, cosa que no se está cumpliendo, el mantener la paz y la seguridad internacional. El segundo, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, basada en el principio de igualdad de derechos y el de la libre determinación de los pueblos, eso ya habíamos hablado. Realizar una cooperación internacional en la solución de problemas internacionales que no se está dando. A ver, y esto, los principios. Estos principios están siendo vulnerados todos los días. La igualdad soberana de los pueblos. Em, a ver, fíjense, los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos. Acá hubo una decisión
unilateral de hacer uso de la fuerza, por más que las Naciones Unidas haya dictado resoluciones prohibiendo el avance. Entonces, no sé si con el doctor habían hablado ustedes qué declaraciones realizaron los presidentes en su presentación ante Naciones Unidas con respecto a el uso de la fuerza y el avance y el de parar la guerra. Y otros, como Donald Trump, eh, la criticó a la Asamblea General, a la ONU, por su inacción o su falta de capacidad para parar los conflictos, pero nadie dice nada que para tomar una decisión a través del Consejo de Seguridad, que es al que se le dio y se le cedió el uso de la fuerza, no puede tomar una decisión. ¿Por qué? Porque va a haber El un veto. veto Nosotros de... hablamos con el doctor Neisser de eso, ¿no? De los costos políticos y económicos de todas esas decisiones para parar la guerra de Ujú. otros países, pero tenés los 5 miembros, los 5 estados miembros tienen derecho a veto, así que normalmente ahora estuvo vetando Trump todas las veces que se ha instalado la palabra paz, vendría a ser en esos conflictos. Exactamente. Entonces, es difícil llegar a tomar una medida como comunidad internacional si no hay un respeto a las decisiones de este órgano internacional. Pero para hacer esta introducción de cómo determinados conflictos del mundo están quebrantando los principios de Naciones Unidas. Y viene bien también analizar lo que también está establecido en Naciones Unidas, en la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 12, que eso tiene relación con una resolución que está ahí, creo que en el programa o en el preguntero, la resolución 377 de la Asamblea General de Naciones Unidas dictada en 1950. En 1950 se dictó esta resolución como consecuencia de la continuidad del conflicto de Corea del Norte y Corea del Sur, que se buscaba la unificación de las Coreas, pero esta Corea del Norte, que estaba apoyada por la URSS, y Corea del Sur por Estados Unidos, pleno inicio de lo que fue la Guerra Fría, eh, se producía un veto sistemático continuo de la URSS para sancionar a Corea del Norte. Entonces, ¿qué pasaba? Y el conflicto continuaba. Por eso es que se dicta esta resolución pro paz, que ahora la vamos a ver. Pero antes de verla, vamos a analizar el artículo 12 de acá. Voy a compartir. Antes de analizar el artículo 12, tenemos que hablar y explicar quiénes son los miembros de la Asamblea General, porque hay una diferencia en lo que es el Consejo de Seguridad. La Asamblea General está compuesta por todos los estados miembros de la ONU, que son 193, ¿sí? Y principalmente la Asamblea General puede dictar recomendaciones a los miembros de la ONU, ¿sí? Podrá también, como dice el artículo 10, discutir cualquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de la Carta, o sea, dentro de los límites que le pone la Carta, sin incluirse en funciones de otros órganos, pero hay una excepción a la atribución que puede adquirir la Asamblea General de funciones del Consejo de Seguridad, que ahora lo vamos a ver. Fíjense que, a ver,
Fíjense el artículo 12 con relación a la participación de la Asamblea General. Acaba de escribir la función o cuando está el Consejo de Seguridad reunido. Dice, el punto 1 del artículo 12 dice, mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad, que nos describe al principio que si el Consejo de Seguridad está reunido tratando un tema que le compete, la Asamblea General no puede intervenir ni tomar ningún tipo de decisión ni hacer recomendaciones, no puede hacer nada. Salvo, dice, y esta fue la modificación que se realizó en el 50 con la resolución 347, salvo que el Consejo de Seguridad lo solicite. Y ahí vamos a analizar esta situación. Voy a buscar, tienen a mano o busquen en su computadora la resolución 377. Yo ahora voy a buscar y así ustedes tienen a mano. Ahí encontré. Ahí está esta resolución 377, como les dije, Unión Pro Paz de noviembre de 1950. Y como fundamento, fíjense que utilizan uno de los propósitos de Naciones Unidas, mantener la paz y la seguridad internacional, con el fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz. Hoy en día, para evitar esto, no se está tomando ningún tipo de medida o decisión. Pero vamos a este año y donde se dictó esta resolución que dice, fíjense cómo se modifica estas atribuciones que tenía la Asamblea General, que antes solo podía recomendar, y ahora, gracias a esta resolución, la Asamblea adquiere la función primordial del Consejo de Seguridad, que es tomar las decisiones acerca de determinados conflictos que no lo puede tomar, que es para mantener la paz y la seguridad, y no lo pueden tomar por el veto de uno de los miembros. Y fíjense que dice el punto 1, el resuelve. Dice que si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial. Hasta acá, lo que se está describiendo en esta resolución de 1950 se está dando hoy en día en la actualidad. Dice, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. En todo caso en que resulte una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas. Fíjense que
describe estas tres situaciones que se pueden dar: amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Y ahí aparece: la Asamblea podrá examinar el asunto con miras a dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas. Acá sí ya puede recomendar, porque lo tiene permitido, recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas en conjunto. Inclusive, en caso de quebrantamiento de la paz a acto de agresión, fíjense que en caso de que ya haya un quebrantamiento de la paz o acto de agresión, la Asamblea General podrá decidir el uso de las Fuerzas Armadas cuando fuere necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad internacional. De no estar a la sazón reunida, la Asamblea General puede reunirse en periodo extraordinario de sesiones de emergencia dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de una solicitud al efecto. Dice: tal periodo extraordinario de sesiones de emergencia será convocado, o sea, el llamado a la Asamblea General para que se reúna y tome una decisión, dice, podrá ser convocado si así lo solicita el Consejo de Seguridad por el voto de 7 cualesquiera de sus miembros, que ahora vamos a ver la cantidad, cómo está conformado el Consejo de Seguridad y cómo toma su decisión. Por 7 cualesquiera de sus miembros, o bien la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. O sea, hay dos formas de convocar a la Asamblea General para que tome una decisión en caso de quebrantamiento de la paz, acto de agresión o amenaza a la paz. Es por solicitud del Consejo de Seguridad con el voto de 7 de sus miembros, de manera afirmativa, obviamente, el voto, o si no se llega a esa cantidad de votos, la Asamblea General, por mayoría de sus miembros, puede decidir tomar una decisión. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Repito si quieren o no, o quedó claro. La primer forma nomás, a mí no alcancé a escribir. Bien. A ver, fíjense ahí en el punto 1. Dice, acá describe la problemática del Consejo de Seguridad. Si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad, que ahora vamos a analizar esta falta de unanimidad, porque yo me adelanté estoy contando el final del cuento, ¿sí? Y voy a ir ahora hacia la mitad del relato del cuento. Pero sirve también explicar de esta manera ya el final, porque cuando explique ahora el procedimiento para la toma de decisión en el Consejo de Seguridad, ustedes van a entender esto que le expliqué al final. Acá ustedes tienen que anotar o subrayar. Dice, Consejo de Seguridad por falta de unanimidad de sus miembros permanentes. Eso es importante. También debemos analizar dentro de este contexto que, como consecuencia de esta falta de unanimidad, no puede cumplir su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional. ¿Y en qué situaciones el Consejo de Seguridad tiene que convocarse y tomar una decisión? En 3: amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. En esos 3 casos, el Consejo de Seguridad puede reunirse y tomar una decisión, pero el problema es cuando no puede tomar una decisión porque
hay falta de unanimidad de los miembros permanentes, que ahora vamos a leer el artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, al no poder hacer su trabajo de tomar una medida con respecto al uso de la fuerza, o para mantener la paz y la seguridad cuando suceden estas tres situaciones, ¿qué puede hacer el Consejo de Seguridad? Llamar a la Asamblea General para que haga el trabajo del Consejo de Seguridad. ¿Me entienden? Para que tome la decisión que el Consejo de Seguridad no puede por la falta de unanimidad de los miembros permanentes. Ahora vamos a la Carta de Naciones Unidas para que se entienda mejor. Ya ustedes van a decir, ah, cierto, así es. Esperen que se me pasó. Fíjense, ¿pueden leer ahí se ve el artículo 23? Sí, profe, se ve. ¿Quiere que lo lea? Lea, por favor. El Consejo de Seguridad se compondrá de 15 miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Ujú. Serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros 10 miembros de las Naciones Unidas que serán miembro no permanente del Consejo de Seguridad, prestando especial atención en primer término a la contribución de los miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la organización, como también una distribución geográfica equitativa. Sigue al punto 2 y ahí ya saltamos. Bien, los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo de 2 años. En la primera elección de los miembros no permanentes, que se celebre después de haberse aumentado de 11 a 15 el número de miembros del Consejo de Seguridad, 2 de los 4 miembros nuevos serán elegidos por un periodo de 1 año. Los miembros salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente. Bien, a ver, les hago fácil. Artículo 23, ¿qué tiene? ¿Cómo está, o qué describe cómo está compuesto el Consejo de Seguridad? Por 15 miembros. 5 permanentes, ahí están los miembros permanentes. China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y hoy en día Rusia, ante la OTAN. Y 10 no permanentes elegidos por la Asamblea General, que son rotativos. Y vamos a el artículo 27, que establece la forma de cómo toma la decisión el Consejo de Seguridad. Profe, le hago una pregunta. ¿Y cómo se determina a los miembros permanentes? ¿Quiénes los eligen? No, ya fueron elegidos Se cuando eligieron se ellos. dictó la Carta de Naciones Unidas en el 45. Ellos fueron los que se dijeron, bueno, para conformar este órgano llamado Consejo de Seguridad necesitamos, antes eran 11 miembros, después se extendió a 15, pero necesitamos tener 5 miembros permanentes, que eran los poderosos de ese entonces, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, para evitar, y, a ver, primero establecieron estos 5 miembros, y luego, ahora les voy a mostrar el procedimiento para tomar una decisión en caso de, o cuando se ve la necesidad de mantener la paz y la seguridad mundial, Juan, en el caso de algún quebrantamiento de la paz o acto de agresión, y ellos
A ver, llegaron a este acuerdo para evitar sancionarse. ¿Se entiende lo que les dije o estuvo complicado? Entonces, ¿qué dijeron? Che, vamos a armar este órgano o dentro de Unidas vamos a crear el Consejo de Seguridad. Necesitamos manejar el uso de la fuerza de toda la comunidad internacional, porque antes estaba permitida, era lícita, y a partir del 45 se transformó en ilícito. Nadie puede utilizar la fuerza salvo por defensa propia o en caso de la aplicación de la autodeterminación de los pueblos, cuando los pueblos quieran autodeterminarse, liberarse del colonialismo. Pero de otra manera, nadie puede utilizar la fuerza por decisión propia. Entonces dijeron, che, vamos a crear este Consejo de Seguridad, pero vamos a poner una cláusula o una forma de votar que en caso de que se proponga sancionar a uno de los miembros permanentes, no se pueda tomar una decisión para sancionar a este miembro permanente. No solo contra el miembro permanente, sino también puede ser contra un aliado del miembro permanente. Y ahora vamos a leer el artículo 27. Fíjense, les voy a leer, dice cada miembro del Consejo tendrá un voto. Eso está perfecto. Ahora son 15 miembros. 5 permanentes, 10 no permanentes. Punto 2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros. ¿Qué significa eso? Cuestiones de procedimiento, cuestiones de funcionamiento del Consejo de Seguridad, son cuestiones de poca importancia que hacen al funcionamiento del Consejo de Seguridad. Acá, esta cuestión dice, necesitamos solamente el voto de 9 miembros. De los 15, puede haber alguno que esté en contra, otro, no importa. Que esté en contra uno de los miembros permanentes, juntamos 9 votos, se toma la decisión. Pero el punto 3 es lo importante. Dice, las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones. Demás cuestiones estamos hablando de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, ya cuando vamos a decidir sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad. Dice, sobre las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes. Dice, pero en las decisiones tomadas en virtud del capítulo 7 y del párrafo 3 del artículo 52, la parte de una condolencia se abstendrá de votar. Ya vamos a llegar a eso. Pero fíjense que en caso de uso de la fuerza o para tratar una cuestión de quebrantamiento de la paz, acto de agresión o amenaza a la paz, el Consejo de Seguridad se va a reunir, los miembros del Consejo de Seguridad se va a reunir y se necesita el voto de 9 miembros, incluido dentro de esos 9 votos el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes. Si uno de los miembros permanentes veta, no se puede tomar una decisión sobre el asunto. ¿Se entiende? Sí, profe. Le tengo una consulta con Sí, esto de que hoy también le decía el profe Meixner que hay un ministro de Rusia que habló en la ONU y dijo lo de la reforma del Consejo, que para equiparar más a Asia y América Latina, hoy en día poner tipo los candidatos más firmes son Brasil e India, pero sí. Esto hace años que ya viene procurándose. ¿se podría hacer? Sí, se podría hacer, pero Pero se hace años tendría se que viene reformar. procurando. Siempre, hasta México también se incluyó en esa lista de potencia para hacer más amplia la votación del Consejo de Seguridad. Obviamente que no se está permitiendo hoy en día por falta de acuerdo de los miembros permanentes. Pero sí, tanto Brasil como India quieren ser parte del Consejo de Seguridad. El problema es que también se va a ampliar la cantidad de votantes
y la cantidad de votos afirmativos. También se va a buscar que cierta cantidad de miembros permanentes, por más que uno, es lo que yo pienso, ¿eh? Por más que uno esté en contra, si agregamos dos países más, vamos a 7 miembros permanentes, que con el voto afirmativo de 6 miembros, ya, o de 5 miembros, por más que dos veten, ya se puede tomar una decisión, que es lo que no está pasando hoy en día, que sí o sí tiene que haber el voto afirmativo de todos los miembros. Ese es el problema, la inacción que hay hoy en día del Consejo de Seguridad. A ver, Claro, lo que lleva a la Asamblea también a ser más abierta a todos los estados que no están dentro del Consejo. no, sí, sí, a ver, no todos los estados podemos formar parte del Consejo de Seguridad, porque si no sería Sí, sería amplísimo, un quilombo. sino Sí, que es darle la oportunidad de equiparar los derechos tanto de Asia como de América del Sur, porque todos los miembros, fíjense, es América del Norte y Europa. Después, no, 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 está bien, China y Rusia, pero el resto del mundo. Entonces, ahí viene la complejidad de este Consejo de Seguridad, que también eh, lo que pasa en Gaza y en Israel es parte de la función del Consejo de Seguridad. También podemos aplicar la Unión Pro Paz, sí. Fíjense que Petro, el presidente de Colombia, llamó a convocarse a colombianos y a colombianas a defender la liberación de Gaza. Eh, pero lo que él está proponiendo de manera unilateral es lo que la Asamblea General por mayoría puede votar y llamar a todos los miembros de las Naciones Unidas para eh, alistar sus fuerzas armadas y, y participar en este conflicto. El problema es, hoy en día, esta concepción de guerra que ya estamos cansados, ya es vetusto de decir, eh, y vamos a mandar a nuestros soldados a pelear una guerra que no tenemos nada que ver, a un conflicto no tenemos nada que ver, todo por decisión de la Asamblea General. O sea, en este sentido yo creo que va a haber puede haber rechazos o no, no se sabe. Lo que se está tratando es de llegar a un acuerdo sin uso de la fuerza por parte de la comunidad internacional de un cese del fuego y de poner, creo que hay un administrador o un mediador que es Tony Blair, ex primer ministro inglés, para este caso de Israel-Gaza. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo importante del artículo 27. Nosotros siempre anoten como pregunta de examen cómo está compuesto el Consejo de Seguridad y cómo toma sus decisiones. Y luego, como pregunta también de examen es, ¿qué establece la resolución 377 de Naciones Unidas? ¿O qué estableció la resolución 377 de Naciones Unidas? ¿Está? Perdón, profesor, lo último era, ¿qué era? ¿Qué estableció la resolución 377 de Naciones Unidas? Gracias. Bien, bueno, eso es con respecto a lo que es la Carta de Naciones Unidas. Ya el doctor Meissner le habló de los antecedentes, yo también la otra vez, de la comparación de los 14 puntos de Wilson, Carta del Atlántico y Carta de Naciones Unidas. Y puntualmente, el doctor les habló de los órganos de Naciones Unidas, ¿o no? Hablamos de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, profe. Bien. A ver, la ONU tiene 6 órganos: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia
y la Secretaría General. Esos son los órganos, digamos. Los más importantes son los tres: la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea y el Consejo de Seguridad. Y lo importante es la Asamblea General, qué decisiones puede tomar, carácter recomendatoria, salvo en lo aplicado en el 377. ¿Qué medidas puede tomar el Consejo de Seguridad? Que es lo que habíamos hablado. ¿Y cómo puede tomar esas decisiones? Eso está escrito en el artículo 27. Y también vimos, en caso de veto de uno de los miembros permanentes, se aplica la resolución 377. Siempre, obviamente, tiene que haber acuerdo de la Asamblea General. Y lo que leímos de qué decisiones puede tomar la Asamblea General en caso de amenaza a la paz, puede recomendar. Pero en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, ya puede decidir el uso de la fuerza. ¿Cómo puede ser convocado? Con el voto de 7 miembros del Consejo de Seguridad o por mayoría de los miembros de la Asamblea. ¿Está? Bien, vamos a llegar hasta acá porque tengo que irme. Bueno, la clase que viene vamos a seguir, yo creo que con la unidad 3. De la unidad 3 llegamos a ver costumbre y eso. No, ¿eh? No, Nada. profe, no vimos Hablamos, nada de pero la... no dimos. Ajá. Sí, bueno, Habló. la semana que viene vamos a ver eso, la unidad 3. Así que estén todos presentes porque es una de las unidades más importantes del programa. ¿Sí? Gracias, doctor. Perfecto. Nos vemos el lunes entonces. Gracias. Nos vemos. Chao, Buena profe. semana, Chao, doctor. doctor. Gracias.